Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Una niña salió a hacer un mandado por su madre. Con el pasar del tiempo se hizo evidente que no estaba simplemente deambulando por allí. ¡Vicky! Sin pistas de su paradero, las autoridades locales pidieron la ayuda del FBI. Vicky Lynn Hoskinson iba a solo unas cuadras. Sin embargo, su búsqueda se extendería hacia 3 estados. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Todo padre se pregunta cuándo un niño es lo suficientemente grande para salir solo de casa. Para una madre en Tucson, el paseo en bicicleta de su hija de 8 años hacia el buzón de correo duró 2 meses de pesadilla. De acuerdo a la ley federal de secuestros, el FBI puede intervenir luego de 24 horas. Soy Jim Castro, exdirector del FBI en Nueva York. Se requieren docenas de agentes en 2 estados para localizar a un violador en libertad condicional, pero también del coraje de una madre, para cambiar las leyes que liberaron a un monstruo. El depredador. Lunes 17 de septiembre de 1984. Alrededor de las 3 de la tarde en Flowing Wells, Arizona, en las afueras de Tucson, Vicky Lynn Hoskinson, de 8 años de edad, acababa de regresar a casa del colegio y ayudaba a su mamá a enviar una tarjeta de cumpleaños atrasada a su tía. Ya que su hermana mayor se quedó hasta tarde en la escuela para su práctica de atletismo, Vicky le preguntó a su madre si podía enviar ella misma la tarjeta. El buzón de correo estaba a un par de cuadras de distancia. Luego de pedirle que estuviese en casa antes de las 3:30, Debbie Carlson le concedió el permiso a su hija pequeña. Según la señora Carlson, el viaje al buzón de correo y de vuelta tomaba menos de 10 minutos. Envié a Vicky sola. Fue la primera vez que enviaba a uno de mis hijos solos a hacer un mandado. Siempre pedíamos el favor a amigos. La pequeña Vicky Lynn Hoskinson fue a su primera aventura en solitario. Según su madre, ella estaba llena de orgullo por la responsabilidad que se le había otorgado. Prometió volver a casa luego de enviar la tarjeta. «20 minutos después de que Vicky se fuera, Debbie Carlson se tranquilizó al oír el sonido de la puerta principal. ¿Stephanie? Y sorprendida de ver que se trataba de Stephanie, la hermana mayor de Vicky. Su práctica de atletismo fue cancelada. Vicky fue al buzón de correo. La señora Carlson le dijo que Vicky fue a enviar una tarjeta, pero no había regresado. Está bien. Stephanie pensó que su hermana estaba jugando en casa de un amigo. Stephanie me dijo, yo la busco, probablemente esté en casa de Jennifer. Así que, por segunda vez, en un mismo día, envié a uno de mis hijos sin compañía. Stephanie encontró la bicicleta de Vicky abandonada a un lado de la calle. ¡Vicky! Ella llamó a su hermanita. ¡Vicky! Corrió a casa para contárselo a su mamá. ¡Vicky! Eso fue una señal de alerta para mí, porque Vicky nunca habría dejado su bicicleta en el medio de la calle. Era su orgullo y su alegría. La cuidaba como su posesión más preciada. Debbie Carlson manejó hacia el lugar con su hija para recoger la bicicleta de Vicky. ¿Vicky? Stephanie preguntó en las casas cercanas para saber si alguien había visto a su hermanita. ¡Vicky! Nadie contestó. No hay nadie en casa. Luego de meter la bicicleta abandonada de Vicky en el auto, la señora Carlson se sintió muy angustiada. Iba camino a casa y yo comencé a llorar desconsoladamente. Yo sabía que algo estaba mal, algo tan atípico. Estaba mal. ¿Cuándo fue?
la última vez que vio a su hija? La señora Carson llamó a la oficina del alguacil del condado de Pima. También llamó al señor Carson al trabajo. Su hija pequeña había estado desaparecida por menos de 90 minutos, pero la preocupación en la comunidad creció rápidamente. La reacción de todos fue la misma, que algo estaba mal. Había algo que no estaba bien en toda esta situación. Debbie Carson proporcionó fotos de Vicky a los oficiales del departamento del alguacil del condado de Pima. La policía recorrió su ruta para saber dónde pudo encontrar problemas. Su destino era el buzón de correo frente a una tienda cerca de una intersección concurrida, a algunas cuadras de distancia de su casa. Sí, señor. ¿Cómo está? Soy Tony Kernan, de la comisaría de policía. El oficial le preguntó al gerente si había visto a la niña. ¿Esta niña la reconoce? ¿La ha visto? El gerente reconoció a la niña de visitas pasadas, pero no la había visto ese ¿Ha día. visto a esta niña en las últimas 2 horas? Los oficiales interrogaron también a los vecinos del vecindario. Buscaron primero en casa de su mejor amiga. La señora Spencer dijo que ni ella ni su hija habían visto a Vicky ese día. Luego, su hijo de 5 años habló. ¿Has visto a Vicky? El niño dijo que Vicky había pasado más temprano a buscar a Jennifer. Luego de decirle que no estaba, Vicky se fue a su casa, al parecer luego de enviar la carta. ¿La viste allí? ¿La viste por la vía de bicicleta? Luego de que el pequeño contó su historia, 2 chicos mayores se acercaron al oficial. Hola chicos, ¿cómo están? Quiero preguntarles algo. Ellos dijeron que también habían visto a Vicky partir en su bicicleta desde la tienda. ¿Con alguien? ¿Recuerdan algo? Minutos antes de pasar por su lado, ellos vieron un auto negro pequeño con placas de California que iba muy lentamente. Ellos lo pasaron en sus bicicletas. Dijeron que se dirigía hacia Vicky, pero no esperaron a ver si pasó por su lado. Y no vieron al conductor. Un auto de otro estado que avanza lentamente y aparece al mismo tiempo en el que Vicky desapareció, les pareció sospechoso a los investigadores. Aunque pudo ser simplemente algún visitante que buscaba el número de una casa, el alguacil consideró la posibilidad de que la niña pudo haber sido secuestrada. Las autoridades toman un caso como este muy en serio. Han aprendido a esperar y a prepararse para lo peor. El alguacil llamó al detective de homicidios Gary Demers. El alguacil decidió que era importante que el grupo de homicidios manejara este caso en particular por la desaparición de Vicky Lynn Hoskinson. Se consideró que había sido secuestrada y que estábamos en presencia de un caso que podría convertirse en uno de homicidio, así que nos llamaron antes de lo habitual. Algunas horas más tarde, un centro de mando fue establecido en la escuela primaria cercana, que estuvo cerrada todo el día. Se volvió el punto de información para cualquier dato o pista. Al correrse la voz de la desaparición de Vicky, no fue difícil encontrar voluntarios para encargarse de los teléfonos. Las llamadas no cesaban. Los ayudantes del alguacil, junto con cientos de voluntarios, organizaron una búsqueda en el área. Se desplazaron sistemáticamente en círculos concéntricos desde donde vieron a Vicky por última vez. Revisaron el área buscando señales de la niña. Pero no encontraron nada. Ni siquiera los perros pudieron detectar su rastro.
Cuando te das cuenta, los minutos se vuelven media hora, luego una hora, y más fuerza policial y agentes empezaron a llegar. Gente del vecindario también vinieron y todos estaban buscando a Vicky. Un agente permaneció en la casa en caso de recibir nueva información o una llamada para pedir rescate. Las horas pasaron sin ninguna respuesta. Las únicas llamadas fueron de amigos preocupados y familiares. No sabía. Aún no había información en las noticias. Está bien. Sí, gracias. Aún no hay noticias de Vicky. De acuerdo con la Ley Federal de Secuestros, la comisaría del condado de Pima está facultada para pedir al FBI que entre al caso. El segundo día luego de la desaparición de Vicky, el agente especial Larry Bagley de la oficina local del FBI en Tucson asumió el compromiso. La evidencia era que simplemente una niña muy responsable salió de casa y su bicicleta se encontró en medio de la calle y no volvió a casa. Y eso fue suficiente para desencadenar nuestra entrada según la ley de secuestro. En el caso de un niño perdido, las posibilidades de un retorno seguro aumentan cuando se toman acciones inmediatas. El FBI tenía el poder de extender la investigación más allá del estado de Arizona, de ser necesario. La participación de los agentes le dio a Debbie Carson la esperanza de una rápida resolución. Unas cuadras más lejos, en el centro de mando de la escuela primaria, agentes y voluntarios continuaban trabajando en los teléfonos. Hasta ahora parecía que todo Tucson sabía de la desaparición de la niña de 1,20 m, 60 kilos y cabello castaño. Muchas personas llamaban. Gracias. Algunos eran bromistas. Otros simplemente estaban desinformados. Todas las llamadas debían contestarse, filtrarse y procesarse. Finalmente, entre docenas de esperanzadores pero inútiles indicios y pistas, una llamada dio una luz de esperanza. Una mujer llamó para informar que creía haber visto a Vicky Lynn Hoskinson en el centro comercial la noche anterior. Disculpe, ¿puedo hablar con el detective? Era vendedora de una juguetería. Deja eso ahí. ¡No! ¡Quiero esto! Les dijo a las autoridades que una mujer con un sombrero de ala ancha entró con una niña disgustada parecida a Vicky Lynn. La mujer intentó calmar a la niña con un juguete. $15. Ella pagó la compra en efectivo, que sacó de un sobre. La vendedora también notó que la mujer llevaba una bolsa de compra de otra tienda en el centro comercial. ¡No lo quiero! Luego de pagar, ambas discutieron acerca de lo que cenarían. La vendedora accedió a ir al centro de mando para ayudar con un retrato hablado. A partir de su descripción, el artista de la policía creó un dibujo de la clienta. Era la primera pista real. Por la forma en que el trato de la mujer a la niña fue descrito, los investigadores creyeron que pudo haber perdido a una niña e intentaba desesperadamente reemplazarla con otra. Aunque era reconfortante pensar que Vicky era cuidada por su secuestrador, la teoría tenía algunas inconsistencias persistentes para el agente Bagley. Era bastante improbable para mí que alguien se hubiese llevado a Vicky y luego fuera con ella a un lugar público para ser visto con ella. Además del hecho de que Debbie dijo que Vicky Lynn jamás estaría con un extraño en público sin intentar escapar. Pero quizás Vicky no huyó lejos de la mujer porque no era una extraña para ella. La cara me parece conocida. Los investigadores volvieron al vecindario de Vicky con la esperanza de que alguien pudiese reconocer el retrato hablado y proporcionar un nombre. Gracias, muy bien. Que tengan un buen día. No encontraron quien pudiese hacerlo.
varias pistas que identificaban o personas que creían haber identificado a esta mujer fueron llamados a testificar. Y cada una de esas pistas fue investigada por un investigador o un detective. Disculpe, señora. Los investigadores revisaron el centro comercial, incluyendo la tienda de la bolsa de compra que la mujer llevaba. Una bolsa de esta tienda. ¿Podría usted revisar estos retratos? La vendedora reconoció a la mujer y recordó que una niña estaba con ella. Incluso comentó que la mujer usaba un sombrero de ala ancha que no fue incluido en el retrato. Esa mujer tenía un sombrero grande. A medida que nuevos testigos aparecían, todo Tucson mantuvo la respiración con la esperanza de que Vicky Lynn Hoskinson fuese encontrada viva. Cuatro, 3, 2... En el segundo día de la búsqueda de Vicky Lynn Hoskinson, de 8 años de edad, la cobertura de las noticias era extensa. Grupos de noticias nacionales y locales transmitían actualizaciones cada hora. Y esperamos. Aunque Vicky aparentemente fue vista en el centro comercial de Tucson la noche anterior discutiendo con una mujer extraña, era poco probable para los agentes y oficiales, si aún estuviese con vida, que su secuestradora la hubiese llevado a un lugar público. Los investigadores continuaron la búsqueda en áreas rurales aledañas. También se seguían preparando, al igual que la madre de Vicky, para lo peor. Recuerdo que llegaron el segundo día, el jueves, y querían entrar al cuarto de Vicky. Nos hicieron cerrar su cuarto y tomaron muestras de cabello de su cama. Se llevaron sus sábanas, su almohada, su cepillo. Se llevaron todas esas cosas y yo pensaba que se preparaban para un caso de homicidio. Eso era lo que estaban haciendo. Y yo no estaba muy receptiva a esa idea porque en mi mente no quería que fuese así. ¿Me lo das? Gracias. A pesar de sus dudas, los investigadores siguieron tras su única pista. Necesitaban identificar a la mujer en el centro comercial, ya que un testigo alegó que había secuestrado a Vicky. En una secundaria cercana, un estudiante creyó reconocer la cara de la mujer. ¿Dónde la viste? Ayer, afuera de mi... Él dijo que vio a la mujer con una niña en un auto de color oscuro la tarde anterior. Recordó que el auto era un Monte Carlo negro. Una niña parecida a Vicky veía a través de la ventana. A él le parecía que la mujer que manejaba era como la del dibujo. Muy bien. Los investigadores se preguntaban si era el mismo auto que habían visto antes los dos chicos en bicicleta. De acuerdo. El Monte Carlo que fue visto fue una pista para nosotros porque parecía que tenía mucho que ver, pero no había mucho que pudiéramos hacer con esa información. Buscamos un Monte Carlo y no tuvimos éxito con eso. En el centro de mando se presentaron testigos de diferentes edades. Una madre acudió con su hijo de 3 años. Puedo ser de cualquier cosa. Ella ayudó a su hijo a describir a los investigadores lo que había visto el día anterior. Ellos vivían al otro lado de la calle donde se encontró la bicicleta de Vicky Lynn. Más temprano esa tarde, ella le dijo al detective que su hijo estaba jugando en el jardín. Mientras la mujer entró a la casa por un momento, el niño vio como una niña en una bicicleta rosada era atropellada por un auto, al que describió como un auto de carreras. El niño dijo que una chica grande con pelo largo se bajó del auto y ayudó a la niña a subir. Luego se fueron. Este niño pequeño aparentemente presenció el secuestro de Vicky Lynn Hoskinson. ¿Qué color era? Negro. ¿Negro? Su descripción de los eventos reavivó las sospechas de que Vicky había sido secuestrada por la mujer del centro comercial. Pero era muy pequeño para dar más detalles útiles.
y su madre no había visto u oído nada. Los agentes revisaron el lugar donde se encontró la bicicleta de Vicky Lynn para ver si algo se había pasado por alto. El agente Bagley hizo un hallazgo crucial. Algo que no se había reportado antes. Había un golpe en el buzón como a 40 o 50 centímetros por encima del suelo, lo que no era un punto de impacto para un auto grande. Así que parecía que era reciente. Ciertamente me pareció que quizá el auto que golpeó a la bicicleta también había chocado contra el buzón. Él supuso que el auto negro y pequeño con placas de California, visto a pocos metros, pudo ser el auto que golpeó el buzón a esa altura. No hay evidencia de que... Los agentes preguntaron si algún otro investigador recibió reportes de un auto negro fuera de su estado en el área. Un detective sí lo recibió. Sí, pude verlo. Más temprano ese día, había tomado una declaración de Sam Hall, el entrenador de la escuela primaria. Hall dijo que había visto un auto sospechoso en el patio de la escuela, cerca de las 3 de la tarde, el 17 de septiembre, 20 minutos antes de que Vicky fuese vista por última vez en el vecindario. Dijo que primero vio el auto negro y bajo, con etiquetas de California, manejando lentamente cerca del patio de la escuela. Luego se dio cuenta de que el conductor estaba mirando a los niños que jugaban. Describió al conductor como un hombre con cabello largo y barba. Simplemente no me pareció que estuviese bien. Hall le dijo al detective Damers que cuando miró la cara del extraño, un escalofrío le recorrió la espalda. Nos dijo que el vello del dorso del cuello se erizó cuando vio a este hombre, así que mantuvo la mirada puesta en este sujeto. Cuando el hombre empezó a alejarse, Hall tuvo la iniciativa de anotar el número de la placa. Sí, pude ver ese auto. El día siguiente, cuando el profesor de deporte escuchó que Vicky Lynn Hoskinson desapareció, creyó que su hallazgo podría ser relevante. Cuando obtuvimos el número de matrícula que nos dio Sam Hall y oímos su historia, me emocioné porque podría ser el dato que estábamos buscando. El FBI tardaría varias horas para rastrear el número de matrícula hasta el dueño del auto. Los investigadores no estaban seguros de que hubiese alguna conexión entre la extraña mujer en el centro comercial y el hombre con barba en el auto. Centro de mando. Cada investigador de este caso estaba cargado de muchas emociones porque con el pasar de las horas disminuía la posibilidad de que Vicky Lynn fuese recuperada sana y salva. El tiempo conspiró en su contra y la esperanza de un feliz regreso de Vicky Lynn empezó a decaer cuando el segundo día llegó a su fin. El 19 de septiembre de 1984, día 3 de la búsqueda de Vicky Lynn Hoskinson. Mientras el número de matrícula del auto negro era rastreado, los investigadores seguían recopilando declaraciones de testigos potenciales. Otra mujer del vecindario describió cómo su hijo casi fue secuestrado. La mujer les dijo a los investigadores que estaba lavando su ropa en su edificio. Mientras estaba ocupada en la lavadora, una mujer entró e intentó llevarse a su niño. La madre logró alejarla. ¡Déjenos en paz! ¡Váyase! Aquí está el retrato. El policía le mostró a la testigo el retrato de la mujer del centro comercial. No. ¿No era? La mujer del retrato no coincidía con la que tomó a su hijo, pero la madre no estaba segura. La policía investigó la zona y halló a la mujer.
Era una persona conocida en el vecindario. Excéntrica, pero realmente inofensiva. ¿Ha visto a este niño antes? La mujer fue liberada. Otro más de los 200 callejones sin salidas que los investigadores persiguieron. Buenas noches. Cada uno significaba esperanzas frustradas. Más tarde esa noche, la señora Carson ofreció una rueda de prensa con su familia. Ella suplicaba por el retorno seguro de Vicky. Al acercarse a millones de personas a través de las noticias de la noche, ella esperó que alguien diera información del paradero de la más pequeña de sus hijas. En un minuto tenía esperanza de que fueran a encontrarla y al siguiente estaba esperando que entraran por la puerta y me dijeran que encontraron su cuerpo y fue una montaña rusa. Pensaba, ¿tendré que hacer un funeral en 3 días? ¿Tendré a mi hija en brazos en 3 días? ¿Será uno de esos niños que están desaparecidos por siempre? El FBI estaba acercándose a la respuesta. El rastreo del número de la matrícula los guió a un hombre en Los Ángeles de 28 años de edad llamado Frank Jarvis Atwood. Los agentes le dieron la información al Departamento de Identificación del FBI para revisar sus antecedentes. Cerca de las 10 de la noche, recibimos por fax un expediente del Departamento de Identificación y esa información nos sorprendió porque nos dimos cuenta que ya existía una condena anterior por acoso a menores y otra por secuestro. Frank Atwood estaba actualmente en libertad condicional en California. El FBI en Arizona alertó a los agentes locales. Decidieron no decir nada a los Carson hasta tener más información. Señor Atwood. A la mañana siguiente, el cuarto día en el caso de Vicky Lynn Hoskinson, los agentes fueron a Los Ángeles, a la dirección en la que estaba registrado el auto de Atwood. Era la casa de los padres de Atwood, el general de brigada jubilado de la Armada Frank Atwood padre y su esposa. Señor Atwood, nos gustaría saber desde cuándo. Los Atwood reconocieron que su hijo había cometido crímenes en el pasado. También le dijeron a los investigadores que los había visitado días antes. No lo sabemos. Pero no sabían dónde estaba ahora. Los agentes le dijeron que podría estar involucrado en el secuestro de una niña y que el tiempo era un factor esencial. De acuerdo. Les dejaré mi tarjeta. Ninguno de los padres compartió alguna información. Si se pone en contacto con alguno de ustedes. Los agentes dejaron sus tarjetas por si Atwood tenía noticias nuevas. Su madre lo protegía mucho y su padre escuchó las súplicas de que quizás si actuábamos suficientemente rápido podríamos encontrar a Vicky Lynn con vida. Yo atiendo. Unas horas luego de que los agentes se fueran, los Atwood recibieron una llamada. Mamá. Era su hijo Frank. Necesitaba su ayuda. Dijo que su auto se averió en Texas y que necesitaba que le transfirieran dinero para poder arreglarlo. Su madre tomó nota de la dirección y le dijo que no se preocupara. Su padre la copió y salió de casa. Necesito decirles que mi hijo fue a un teléfono público y llamó al FBI. Taller de Chuck. Les dio la dirección del taller en Kerrville, Texas, donde su hijo Frank y su amigo esperaban el dinero para una nueva transmisión. Centro de mando. La oficina de California llamó a los agentes en Arizona, quienes llamaron a agentes en Texas con una solicitud para detener a Frank Atwood. El FBI de Texas llamó al taller. Sí.
El gerente confirmó que Atwood estaba allí con otro hombre. Sí. No había visto a nadie más con ellos. Sí, claro que podemos. No hay problema. No sabía si Atwood estaba armado. Los agentes le pidieron que entretuviese al fugitivo hasta que el equipo de arrestos llegara. Todo fue puesto en marcha con el fin de arrestar a Frank Atwood. Había otra llamada que el agente Bagley no estaba seguro si debía hacer. El problema es que no sabíamos si informarles a los padres que teníamos una buena pista y estaba pasando demasiado rápido. Nos preguntábamos si Vicky Lynn estaba con él en el auto y un montón de cosas pasaban por nuestras mentes. Al final decidieron informarle a los Carson de este giro inesperado en el caso de su hija desaparecida. La historia era muy grande como para mantenerla escondida más tiempo. Ellos vinieron antes de hacer el arresto y nos dijeron que estaban a punto de hacer un arresto en otro estado y que iba a aparecer en televisión. Básicamente nos pusieron al tanto de la situación y de a quién iban a arrestar, de que no había rastro de Vicky, que lo tenían bajo vigilancia. Sin idea de dónde podría estar la niña o incluso si seguía con vida, los agentes federales se apresuraron para arrestar a Frank Atwood por secuestro. Vamos ya. Debe permanecer fuera de aquí. ¿De acuerdo? Cigarrillos. 4 días luego de la desaparición de Vicky Lynn Hoskinson en Arizona, el FBI hizo un arresto en Kerrville, Texas. Frank Atwood y su compañero de viaje James McDonald fueron arrestados sin incidentes en un taller de reparación de autos por sospecha de secuestro. No había rastro de Vicky. Gary Damers, de la comisaría de Tucson, fue a Texas para interrogarlo. Nos dijo que nos diría algunas cosas, pero que había otras sobre las cuales no hablaría con nosotros. Uno de los datos que aportó fue que, de hecho, estaba en el área de Tucson. Los antecedentes de Atwood por acoso a menores y secuestro lo convierten en un sospechoso en el caso. Atwood admitió haber estado en el vecindario de Vicky el 17 de septiembre, el día en el que ella desapareció. Dijo que estaba en un parque cercano. Y a las 3 de la tarde se fue para comprar drogas y volvió al parque 2 horas más tarde, alrededor de las 5. Frank no mencionó su paradero durante esas 2 horas restantes. Dijo que no era responsable por la desaparición de Vicky. James McDonald corroboró la historia de Atwood. Cerca de las 5:30, 6. Le dijo a los investigadores que el día en cuestión, él y Atwood tuvieron una discusión en el parque a las 3 de la tarde. Luego de eso, Atwood se fue en auto por alrededor de 2 horas. ¿Viste a verlo? ¿Dónde estabas? McDonald dijo que cuando Atwood volvió, a las 5 de la tarde tenía sangre en sus manos y ropa. Atwood le dijo que había peleado con un traficante de drogas y lo apuñaló. McDonald también le dio a las autoridades los nombres de otros en Tucson, con quienes ellos estuvieron. Muchos de ellos eran transeúntes. ¿Y no lo volviste a ver? Oficialmente, el enfoque de la investigación cambió de la mujer misteriosa en el centro comercial y se centró en Atwood. Pero Debbie Carson no quería renunciar a la teoría de la mujer del centro comercial. Al principio quise aferrarme a esa teoría, que quizás había sido una mujer que perdió a su hija y quería reemplazarla. Y creo que lo que me mantuvo de pie durante esa primera semana fue pensar que había alguien que la estaba cuidando bien. Por favor.
A pesar de que la señora Carson mantenía la esperanza, los investigadores no eran tan optimistas acerca de la posibilidad de un feliz final. Oye, mamá, te quiero. Yo también te quiero. Cuando lo arrestaron y ella no estaba con él, empecé a enfrentar la realidad de que ese te quiero eran las últimas palabras que iba a oír de mi hija. Mientras el FBI recibía la orden para buscar el auto de Atwood, los agentes y las autoridades de Arizona volvieron a Tucson el día siguiente para ubicar a los otros del parque de los que habló McDonald. Los investigadores encontraron a 2 hombres que dijeron que Atwood había pasado algunas noches en su tráiler. Uno de los hombres, conocido como Perro Loco, recordó haberlo visto allí el lunes en la noche de la desaparición de Vicky. Su historia corroboraba lo que Jim McDonald, el compañero de viaje de Atwood, le dijo al FBI. McDonald dijo que había visto a Atwood el lunes en la tarde con sangre en su ropa, su cuchillo y sus botas, pero Perro Loco dijo lo mismo por separado, que vio lo mismo en su tráiler y que ellos incluso comentaron que Atwood debía deshacerse de su ropa y cuchillo ensangrentado. Los agentes presentaron una orden y buscaron en el tráiler cualquier evidencia que pudiese indicar secuestro o asesinato. Inicialmente parecía que la búsqueda sería fructífera. Consiguieron una sábana que parecía tener manchas de sangre, junto con un cepillo de cabello que creyeron que era de Atwood. Ambos fueron sometidos a una serie de análisis de sangre y fibras. Ninguno reveló nada. La ropa de Atwood y el cuchillo jamás fueron encontrados. La búsqueda de evidencia en contra de Atwood y por rastros de la víctima continuó. Los agentes y detectives del FBI, incluso yo mismo, continuamos con la búsqueda de Vicky Lynn Hoskinson. Sentimos mucha frustración porque no habíamos podido encontrarla. La zona es muy vasta y gran parte de ella es desierto, y ni usando todas las habilidades investigativas disponibles habíamos podido dar con ella, pero seguimos buscando cualquier tipo de pista disponible. Aunque las pistas del paradero de Vicky eran escasas, los detectives siguieron investigando el parque donde Atwood había pasado la mayor parte del tiempo en su estadía en Tucson. Los agentes encontraron una pareja que conocía a Frank Atwood. También alegaron que vieron al sospechoso en ropa ensangrentada el día en que Vicky desapareció. Al igual que a otros, Atwood les dijo que había apuñalado a un traficante de drogas. Si bien eso era posible, el momento de la puñalada, exactamente al mismo tiempo de la desaparición de Vicky, parecía ampliar la coincidencia. Aunque los investigadores tenían ahora historias que sugerían la culpabilidad de Atwood, aún no habían hallado pruebas materiales ni el cuerpo. Para demostrar que Vicky estuvo en el auto, debían comparar un poco de cabello o fibra del auto con los recogidos en el cuarto de la víctima. Pero no fue posible. No conseguimos pelo ni fibras de sangre que pudiésemos identificar. Durante ese tiempo, e incluso ahora, los mejores expertos forenses en el país estaban en el FBI y ellos procesaron el vehículo. Así que, de verdad, creo que si hubiera habido algo, ellos lo habrían encontrado. Estoy seguro de eso. Lo que los agentes buscaban no estaba dentro del vehículo, sino fuera de él. Los examinadores del FBI tomaron una muestra de pintura de la bicicleta de Vicky para compararla con una mancha de pintura encontrada en el parachoques frontal de Atwood.
La mancha de pintura de escasos milímetros de ancho fue examinada en la unidad de análisis de materiales del FBI. El primer examinador asignado al caso falleció poco tiempo luego de terminar las pruebas. El exagente especial y examinador James Corby volvió a estudiar la insignificante evidencia. Por lo general, la víctima de un crimen no tiene relación con la víctima o la familia. Trabajamos en estos casos y tratamos de no involucrarnos, pero es muy difícil cuando el crimen involucra a un bebé o a un niño pequeño, alguien indefenso, y te encuentras trabajando más duro para demostrar algo en el caso, pero si no está allí, no está allí. Pero empiezas a ver el caso de manera más crítica, y creo que es la naturaleza humana. En pruebas microscópicas y químicas, Corby comprobó que la pintura de la bicicleta y la encontrada en el parachoques coincidían. Corby también encontró cromo del parachoques del auto esparcido en la bicicleta. Lo que tenemos aquí es un intercambio de materiales. La pintura de la bicicleta de la víctima está en el auto del sospechoso. El cromo del auto del sospechoso está en la bicicleta de la víctima. Y este intercambio de materiales supone un contacto entre la bicicleta y el auto del sospechoso. Eso fue bueno, pero sin un cuerpo no había suficiente para acusar a Frank Atwood Jr. por el asesinato de Vicki Lynn Hoskinson. Las autoridades se prepararon para un caso difícil, con pocos testigos, escasas pruebas visibles y sin un cuerpo. El caso contra Atwood podía fácilmente quedarse en nada. Celda 28. Casi 3 semanas luego de la desaparición de Vicki Lynn Hoskinson en una calle de su vecindario en Tucson, Frank Atwood Jr. fue arrestado en Texas y acusado de secuestro. Vicki seguía desaparecida y se presumía que estaba muerta. Los investigadores sabían que si no recuperaban su cuerpo, un juicio por asesinato era casi imposible. La comunidad de Tucson, que vivió esta pesadilla día tras día, pronto supo que Atwood se había salvado anteriormente. Atwood, que estaba en libertad condicional luego de cumplir 3 años de una condena de 5 por un cargo por acoso a un menor, en ese caso un niño de 7 años de edad, estaba negociando un acuerdo con la fiscalía por secuestro. Los ciudadanos enfurecidos de Tucson marcharon por las calles con la familia de Vicki para protestar por las indulgentes leyes en contra de los acosadores de menores. ¡Salven a nuestros niños! La mayoría utilizó cintas amarillas para mostrar su fe en el retorno seguro de Vicki. ¡Nuestros niños! Atwood luchó contra la extradición de Texas a Arizona. Sin evidencia de que Vicki había sido llevada fuera de los límites estatales, el FBI desestimó los cargos federales contra Frank Atwood. Pero los cargos estatales por secuestro se mantenían. En noviembre, más de un mes luego de la desaparición de Vicki, Atwood regresó a Arizona bajo fuerte custodia policial para ser juzgado por secuestro. Se le negó la fianza. Y recuerdo el día en que dijeron, pues probablemente tomé al menos 6 meses. Y pensaba, ¿6 meses? No puede ser, están locos. Y no sabía que tomaría casi 3 años. El 3 de diciembre de 1984, con el cabello corto y bien vestido, Frank Jarvis Atwood Jr. se declaró inocente en su comparecencia. Debido a la publicidad, el juez ordenó que el juicio de Atwood fuese trasladado de Tucson a Phoenix. La selección del jurado fue larga y difícil y tomó alrededor de 6 semanas. Pero el caso siguió desarrollándose. El 12 de abril de 1985, una mujer que paseaba a su perro cerca de la carretera principal encontró un cráneo humano pequeño en el noroeste del desierto de Tucson. Nosotros inmediatamente acordonamos el área.
El FBI fue llamado para apoyar. Trabajamos de forma sistemática en la zona y lo que había ocurrido fue que el cuerpo estaba esparcido. Los animales habían llegado a él y movieron muchas de sus partes y nos tomamos nuestro tiempo y creo que estuvimos unos 5 días recopilando todo lo que pudiésemos conseguir en la zona. Alrededor de 100 personas recorrieron meticulosamente un tramo de desierto de 50 kilómetros cuadrados. Los investigadores fotografiaron toda la zona para registrar las condiciones del lugar. Los forenses marcaron las áreas donde se iban a recolectar las pruebas. En un caso con tan pocas pruebas materiales, pasar por alto el más pequeño fragmento de hueso podría resultar costoso. Durante 5 días por 12 horas al día, las autoridades recuperaron y registraron fragmentos de hueso, su ubicación y sus condiciones. Más de 20 bolsas de pruebas fueron enviadas al laboratorio para su identificación a finales de mayo de 1985, incluyendo una porción de la mandíbula inferior que aún tenía dientes. Un testigo compareció y testificó que había visto a Atwood llegar a esa zona con una niña y luego se fue solo. El forense descubrió que el desgaste de los huesos concordaba con 8 meses de exposición a la intemperie. Los registros dentales comprobaron que esos eran los restos de Vicki Lynn Hoskinson. Encontraron la mandíbula inferior en un agujero de roedores. Un año después, una de las personas que buscó sus restos llevó un ramo de flores y lo puso en ese agujero donde encontró la mandíbula. Vicki Lynn conmovió a muchas personas. Estas personas nunca la conocieron como la niñita enérgica y juguetona que tuvimos. Y no creo que nadie que haya vivido en ese tiempo olvidará cómo esta comunidad se unió por ella. La familia de Vicki la sepultó el 30 de mayo de 1985. $500 dolientes asistieron a su funeral. La comunidad estaba indignada porque la vida de una de sus miembros más jóvenes fue arrebatada. Debbie Carson prometió que la muerte de su hija tendría un significado para los vivos. Me volví muy activa políticamente para ayudar a luchar por los problemas de los niños. Y un par de leyes cambiaron en el estado de Arizona. Pienso que eso fue lo que me salvó. Porque me dio un objetivo lejos del dolor, la tristeza y la sensación de que mi corazón se desgarraba, cosa que sentía a cada segundo. Estaba haciendo algo positivo por Vicki y otros niños. Mi hija no iba a morir en vano y haría que cambiaran cosas. Frank Atwood fue imputado por asesinato en primer grado. El 26 de marzo de 1987, 2 años y medio después de la desaparición de Vicki, fue declarado culpable. Frank Atwood fue sentenciado a muerte. Pero un caso como este nunca termina realmente. 16 años después, están intactos los recuerdos de esperanza y desesperanza. Y nunca olvidaré el sonido de un helicóptero. Hasta el día de hoy, cuando oigo un helicóptero, recuerdo esos días. Recuerdo el olor del aire, la época del año y el ruido de un helicóptero.
Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Cuando una joven desapareció, su familia y amigos descubrieron su vida secreta. La persona nombrada políticamente tuvo un romance ilícito con un hombre millonario casado. Los investigadores sospecharon que su ex amante era el responsable, pero tenían poca evidencia física para sustentar esta teoría. Para poder llevarlo ante la justicia, el FBI tendría que ir encubierto y volver a poner a los hermanos en contra. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. El poder es una responsabilidad y un privilegio. Pero en manos equivocadas el poder puede corromper, y especialmente en la comunidad legal. Para el exfiscal general adjunto del estado de Delaware, perder de vista su juramento de defender la justicia resultaría letal. Soy Jim Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Cuando un abogado prominente trató de ponerse por encima de la ley, le correspondía al FBI probar que la justicia es ciega. Obsesión mortal. Filadelfia, Pensilvania, jueves 27 de junio de 1996. En el exclusivo restaurante Panorama, el prominente abogado de Delaware, Thomas Capano, separado de su esposa, cenó con su amante Anne-Marie Fahey, la secretaria del gobernador de Delaware. A pesar de la luz de las velas y el vino, su estado de ánimo era sombrío. Anne-Marie le dijo a Capano que quería terminar con la relación. Capano estaba molesto con su decisión. Después de cenar, Capano llevó a Anne-Marie a su casa en Wilmington, Delaware, que había alquilado. Le insistió que entrara para seguir conversando. No quería que su romance terminara. Dos noches después, Anne-Marie no se presentó a una cena con su hermana Kathleen. Preocupada, Kathleen se reunió con la Policía Estatal de Delaware en el departamento de Anne-Marie. Explicó que nadie de la Secretaría del Gobernador había tenido noticias de ella desde el jueves. Encontraron comestibles perecederos sin empaquetar en el mostrador de la cocina. Kathleen llamó a Michael Scallon, un exitoso banquero y amigo cercano de Anne-Marie, para ver si la había visto. Se suponía que iba a buscarla en su casa, pero Anne-Marie nunca le devolvió las llamadas. Sí, así es. ¿Y esto es inusual de ella? Marie siempre tiene todo en su sitio, no entiendo. La familia de Anne-Marie sabía que ella era muy ordenada, pero su departamento estaba desordenado. No tiene sentido. Había zapatos en el suelo del dormitorio junto a su bolso. Un traje de vestir caro se quedó en su caja de regalo. Esto no es normal. No, para nada. El detective registró su cartera, encontró su billetera e identificación, aunque sus llaves no estaban. El detective Robert Donovan, de la policía de Wilmington, fue llamado a la escena y creyó que Anne-Marie no había dejado el apartamento por su cuenta. A partir de la información que están proporcionando, dijeron que ella no es el tipo de persona que se va, que camina por el vecindario o que va a algún lugar sin que alguien sepa dónde está. Ya saben, es típico de una mujer, cuando va a algún lado, ella lleva su cartera, billetera, su identificación o algo. En la habitación, Kathleen encontró un paquete de cartas de un hombre llamado Thomas Capano. Encontré estas cartas, no estoy segura de que... Le declaraba su amor por ella. Kathleen y Scallon estaban perplejos. Anne-Marie nunca había mencionado a Capano. No es nadie que conozcamos. Aunque la hermana de Anne-Marie nunca había oído hablar de él, el detective Donovan sí. Thomas Capano era un hombre poderoso en el estado de Delaware.
Tom Campano tenía muchas influencias. Fue en un momento dado el número 2 de la ciudad de Wilmington. Era el asesor legal principal del gobernador del estado. Era muy cercano con algunos representantes estatales, senadores estatales, extremadamente cercano con algunos jefes de policía retirados de la ciudad de Wilmington. Muy influyente. El detective encontró el diario de Anne-Marie en su habitación y leyó la última página. Esa página del diario evidenció su alivio al terminar su relación amorosa con Capano. Decía, por fin le he puesto fin a Tom Capano. Qué maníaco tan controlador e inseguro. No parece para nada una relación feliz. Para nada. Los oficiales visitaron a Thomas Capano a las 3:39 de la mañana. Separado de su esposa y padre de 4 hijas, Capano, de 47 años, vivía en una casa alquilada situada a pocos minutos del departamento de Anne-Marie. Capano confirmó que tenía una relación con Anne-Marie, pero afirmó que había terminado hace mucho tiempo. Según él, habían quedado como amigos. Le dijo a los detectives que cenó con ella el jueves por la noche en Filadelfia. Después la llevó a su casa para darle un regalo y algunos comestibles que necesitaba, y luego la llevó a su casa. Cuando se le preguntó, Capano afirmó que no había visto a Anne-Marie desde entonces, ni se sorprendió de que estuviera desaparecida. Capano explicó que Anne-Marie tenía el viernes libre. Tal vez había decidido irse de viaje el fin de semana. La describió como muy temperamental y a veces suicida. Le sugirió a la policía que esperaran hasta el lunes por la mañana, que probablemente aparecería en el trabajo. Entonces le preguntamos si ella, de hecho, estaba en su casa, ya sabes, y si tendría problemas con que revisáramos en su casa. Dijo que tendría un problema porque sus hijos estaban con él el fin de semana y estaban arriba durmiendo. Sin embargo, Anne-Marie no se presentó a trabajar el lunes. Los investigadores regresaron a su edificio y hablaron con su vecina de abajo. ¿Puedes decirme algo sobre lo que ocurrió anoche? La vecina había estado afuera el fin de semana, pero recordó haber escuchado un solo par de pasos en el apartamento de Anne-Marie el jueves por la noche alrededor de las 9:45. Normalmente oiría tacones altos. Parecían más pesados de lo normal, posiblemente de hombre. No oyó nada más después de esa noche. Investigadores estatales y locales revisaron las cuentas bancarias y de tarjetas de crédito de Anne-Marie y no encontraron actividad después del 28 de junio. Los amigos y parientes informaron que no la habían visto ni oído hablar de ella desde ese día. Aquí. Al parecer, Thomas Capano fue la última persona que vio a Anne-Marie Fahey. Ve al restaurante Panorama en Filadelfia y a ver si encuentra... Los investigadores viajaron a través de la frontera de Delaware hasta Pensilvania para corroborar la historia de Capano. Hablaron con la camarera que atendió a la pareja el 27 de junio a eso de las 7 de la noche. Ella recordó la noche y reconoció a Thomas Capano y a Marie Fahey desde las fotos. Sí, es ella. No estaba muy contenta. ¿No? La camarera recordó que la pareja se veía tensa. Anne-Marie habló poco y apenas tocó la comida. Después de que ella le entregó la cuenta a Capano, él se la pasó a Anne-Marie, quien firmó con su nombre en la factura. La camarera nunca escuchó nada de la conversación, ya que la pareja dejaba de hablar cada vez que ella se acercaba a la mesa. Lo siento, es todo lo que tengo. ¿Ella lo firmó? Sí, así fue. Los investigadores se reunieron con varios amigos cercanos de Anne-Marie, quienes describieron un asunto ilícito que comenzó casi 3 años antes. En 1993, Anne-Marie Fahey, de 27 años, conoció a Thomas Capano en la oficina del gobernador. No, Tom Capano. Anne-Marie Fahey. A pesar de su trabajo de alto perfil, quedó impresionada por el poderoso abogado y se sintió halagada cuando llamó su atención.
Los investigadores se enteraron de que mientras Capano le daba regalos caros a Anne-Marie, él solo la veía en ciertos sitios para evitar que los vieran juntos. Sintió una fuerte atracción por el carismático hombre mayor, pero temía la desaprobación de su familia y mantuvo el asunto en secreto. Con el paso de los meses, Anne-Marie le dijo a sus amigos que la apariencia encantadora de Capano contradecía al hombre enojado y manipulador que era. Entendía el amor solo en términos de control. Le dijo a sus amigos que no podía confiar en él. Para la primavera de 1996, su manipulación y enojo habían dañado su relación más allá de la desesperación. Capano le dijo a Anne-Marie que se había separado de su esposa para que pudieran dejar de esconderse. Quiero hablar contigo de esto. Ven Ni aquí, siquiera quiero hablar escúchame, contigo ven de aquí. esto. ¿Sabes cuánto te quiero? Anne-Marie quería irse. Capano se negó a dejarla ir. Los detectives se enteraron de que poco antes de que Anne-Marie desapareciera, comenzó a ver a Michael Scallon, a quien encontró solidario y estable. Era la relación que siempre había esperado. La perspectiva de una propuesta de matrimonio parecía prometedora. Thomas Capano continuó acosándola. Anne-Marie le dijo a sus amigos que Capano la estaba acosando. Estaba asustada y lo quería fuera de su vida. Capano se negó a aceptar el rechazo. A Tom Capano nunca le habían dicho que no. Pensó que podía controlar todo en su vida y todo en la vida de los demás. Finalmente, alguien, Anne-Marie Feghi, se le enfrentó y le dijo que no, que ya ha tenido suficiente y Tom no podía soportarlo. La familia Feghi publicó una recompensa de $10,000 por información relacionada con la desaparición de Anne-Marie. Estamos aquí todos reunidos. Durante el fin de semana del 4 de julio, cientos de ciudadanos preocupados ayudaron a la policía a llevar a cabo una búsqueda masiva en un parque local donde Anne-Marie trotaba a menudo. Hasta el gobernador se unió a la búsqueda. Los que la conocen y aman a Anne-Marie. No encontraron rastro de la secretaria desaparecida. El caso se convirtió en una investigación federal desde que Anne-Marie, una residente de Delaware, fue vista por última vez en Pensilvania. El agente especial Eric Alpert de la oficina del FBI en Wilmington ofreció su ayuda. Me puse en contacto con Robert Donovan. Le pregunté si podíamos ayudarlo en algo. Dijo que sí. En ese momento obtuvimos registros telefónicos y de tarjetas de crédito. Con la ayuda del fiscal general de los Estados Unidos, Alpert aseguró los estados de cuenta de las tarjetas de crédito y los registros telefónicos de Thomas Capano y Anne-Marie Feghi. El fiscal general adjunto Colin Connolly notó que Capano hizo una compra de $308 en la tienda Wallpaper Warehouse justo 2 días después de que Feghi desapareciera. Me pareció extraño porque Tom Capano vivía en una casa alquilada, así que llamé al número de Wallpaper Warehouse. La persona contestó el teléfono y dijo, alfombras de base. De inmediato vi a Bob Donovan y ambos tuvimos la misma reacción. Dijimos, Dios mío, debió haberla enrollado en una alfombra. Los investigadores ahora creen que Thomas Capano mató a Anne-Marie Feghi, pero necesitaban algo más que una corazonada para convencer a un juez de que había causa probable para una orden de registro en la casa de Capano. En julio de 1996, agentes y detectives locales se centraron en el abogado Thomas Capano. Sospechaban que era responsable del asesinato de su ex-amante, Anne-Marie Feghi. 2 días después de su desaparición, Capano había comprado una alfombra nueva. Para el fiscal general adjunto Colin Connolly, esto levantó sospechas de que Capano había escondido el cuerpo de Anne-Marie en una alfombra y se lo había llevado de su casa. Hasta ese momento teníamos motivos probables para creer que Tom Capano había desempeñado un papel en la desaparición de Anne-Marie Feghi, pero lo que no teníamos era una causa probable para registrar su casa. Con la esperanza de establecer una causa probable para obtener una orden de registro, los investigadores se enteraron de que el ama de llaves de Capano había limpiado la casa 4 días antes de la desaparición de Anne-Marie. Añadió que Capano canceló su servicio la semana siguiente, alegando que la casa no necesitaba limpieza ya que sus hijos no se habían quedado a dormir. El detective rápidamente notó la inconsistencia en la historia de Capano.
La noche que fue interrogado en su casa, el abogado dijo que sus hijos estaban arriba durmiendo. 3 semanas después, el ama de llaves se regresó a la residencia y notó algo que le pareció extraño. El sillón y la alfombra de la sala de estar habían desaparecido. En su lugar había 2 sillas y una alfombra nueva. Esta simple observación le dio al fiscal general Colin Connolly todo lo que necesitaba para proceder. Cuando se combinan la alfombra y el sofá con la declaración de Tom Capano de que había llevado a Mary a su casa la noche del 27 de junio, y también con todas las otras pruebas que conocíamos sobre su relación, ahora estábamos armados con una causa probable para obtener una orden de registro de su casa. Connolly y el agente del FBI, Eric Alpert, prepararon una orden de registro de 37 páginas para la casa de Thomas Capano, en Wilmington, que fue entregada el 31 de julio de 1996. El detective Robert Donovan no sabía qué encontrarían, pero sí dónde buscar. Registramos toda la residencia, pero prestamos especial atención a esta habitación, la zona de la sala, porque creíamos que Anne-Marie Fahey había sido asesinada ahí. El equipo encontró las 2 sillas y la nueva alfombra descritas por el ama de llaves. Los movieron para ver qué había debajo. Cuidado con los muebles, ¿de acuerdo? No tienen que destruirlos. El suelo estaba limpio, pero en el rodapié los agentes encontraron algo prometedor. Apenas visibles para el ojo inexperto, vieron 2 manchas marrones que parecían ser sangre seca. Los agentes tomaron muestras frotando el área con una solución salina suave. Los investigadores esperaban que el laboratorio del FBI en Washington, D.C. pudiera proporcionar evidencia forense más fuerte a partir de las muestras. Para el examinador del laboratorio de ADN, Alan Justy, analizar el material recuperado representó un desafío. Las muestras en sí no eran muy grandes, en realidad eran muy pequeñas, y por eso teníamos que tener cuidado porque nuestra prueba consumirá parte de la muestra para determinar si es sangre. Justy realizó la prueba de Castle-Meyer. Esta prueba solo requiere una muestra del tamaño de una cabeza de alfiler. Aplicó el producto químico fenolftaleína, que se vuelve de color rosa cuando se mezcla con la sangre. La prueba funcionó. Para el agente Eric Alpert y el equipo, el descubrimiento fue importante. Esto es muy significativo porque en este momento no teníamos el arma homicida y no teníamos ninguna otra evidencia física en el caso. Así que encontrar sangre era muy importante para nosotros. Necesitábamos encontrar la sangre de quién era y si coincidía con la sangre de Anne-Marie Fahey. Era imposible determinar si la sangre pertenecía a Anne-Marie sin muestras de ADN de sus padres. Las muestras de sus hermanos serían demasiado dispares para proporcionar resultados sólidos. Desafortunadamente, los padres de Anne-Marie habían fallecido. Los hermanos de Anne-Marie proporcionaron a los investigadores una posible pista. Un chequeo del calendario de la mujer desaparecida reveló que había donado sangre un mes antes de desaparecer. Los agentes fueron al banco de sangre a buscar la muestra. Detective Daniels, Departamento de Policía. Pero era muy tarde. Su sangre había sido reducida a plasma y enviada al extranjero. Solo había una pequeña posibilidad de que pudiera ser recuperada, pero aún eliminaron los glóbulos rojos y blancos ricos en ADN, y la extracción de ADN del plasma es casi imposible. A medida que la investigación avanzaba lentamente, Thomas Capano continuó viviendo una vida tranquila. Como el mayor de 4 hermanos, siempre había sido el favorito de sus padres y el hijo que había logrado el éxito en todo lo que buscaba. Los hermanos de Thomas siempre lo admiraron. Jerry, el menor, había sido rescatado muchas veces por la experiencia legal de su hermano mayor. Joseph dirigía la empresa familiar de construcción, mientras que Louis gestionaba las considerables propiedades inmobiliarias de la familia.
Los Capano eran multimillonarios y parecían impenetrables. Los investigadores se enteraron desde un inicio de que era poco probable que la familia y los amigos de Thomas Capano cooperaran. Hablamos con muchas personas, algunas muy influyentes, que simplemente no creían que Tom Capano era capaz de asesinar y estaban enojados con nosotros por investigarlo. Se enfadaron porque creíamos que él era un asesino. Eso fue frustrante, porque era difícil conseguir a alguien que cooperara. El equipo creía que si Capano mató a Anne-Marie, alguien cercano a él probablemente lo ayudó a deshacerse del cuerpo. Pero nadie hablaba. Sin cuerpo, sin muestra de ADN, sin arma homicida y sin la cooperación de sus amigos, el caso federal contra Thomas Capano era débil. El 6 de agosto, el agente Alpert recibió una llamada de Sean Taylor, gerente de proyectos de la compañía de desarrollo de Louis Capano. Taylor sabía algo que creía que podría interesarle a los investigadores. Accedió a reunirse con los agentes y detectives en un lugar seguro, temiendo lo que le pasaría si los hermanos Capano se enteraban de lo que estaba haciendo. Describió un evento inusual que ocurrió el día después de que Anne-Marie fue reportada como desaparecida. ¿Te dieron alguna razón del por qué hicieron eso? Nos dijo que era director de proyectos en una de las obras de construcción de Louis Capano y Asociados. Afirmó que el 1 de julio, el lunes después de la desaparición de Anne-Marie Fahey, se le ordenó que tirara 4 contenedores de basura en la propiedad. Y creyó que era extraño porque ninguno de ellos estaba lleno y sería muy fuera de lugar hacer eso debido al costo de deshacerse de algo así. Esto reforzó la sospecha de los investigadores de que Thomas Capano recibió ayuda para deshacerse del cuerpo de Anne-Marie. Hace unas 2 semanas. A la compañía de construcción de Louis Capano se le entregó una citación para los registros de los contenedores de basura, a medida que los investigadores comenzaron a aumentar la presión sobre la poderosa familia Capano. Necesito hablar contigo. Toma, llévale esto, Bob. Esperaban que uno de los hermanos se enfrentara a Thomas y le contara a las autoridades sobre la desaparición de Anne-Marie. Tus metidas de pata me están volviendo loco. Los lazos entre los hermanos comenzaron a tensarse. Tienes que apegarte a la historia. Pero Thomas se las arregló para mantener a todos a raya. Solo apégate a la Bajo juramento, Louis negó haber ordenado el vaciado de los contenedores de basura. Sin desanimarse, los investigadores continuaron investigando su mejor pista. Rastreamos ese contenedor. Fuimos a la compañía de transporte y descubrimos exactamente cuándo lo habían retirado. Descubrimos el vertedero al que había sido llevado y fuimos a ese lugar. A mediados de agosto, un equipo de recuperación de pruebas llegó al vertedero de Delaware. Los trabajadores señalaron la zona donde se habían vaciado los contenedores de basura. El equipo de recuperación buscó cualquier cosa que pudiera ser rastreada hasta la casa de Thomas Capano. Estábamos buscando la alfombra, el sillón, un arma homicida y también posiblemente el cuerpo de Anne-Marie Fahey. Durante 4 días calurosos y agotadores, los agentes del FBI registraron los vertederos. No encontraron nada. Los investigadores se fueron cansados y frustrados. A pesar de sus fuertes sospechas, no tenían suficientes pruebas para presentar cargos. A los agentes, detectives y fiscales les pareció que Thomas Capano se había salido con la suya, con el asesinato perfecto. En agosto de 1996, agentes del FBI y las autoridades de Delaware continuaron buscando pruebas contra Thomas Capano por el asesinato de su ex amante Anne-Marie Fahey. Llevaba desaparecida 8 semanas y se presume que fue asesinada por su ex amante millonario. Como explica el agente del FBI Eric Alpert, los investigadores no tenían evidencia física que apoyara esa teoría.
Hubo varios desafíos en esta investigación. No teníamos el arma homicida, ni una escena del crimen, ni cuerpo, ni testigos que se presentaran y nos dieran información sobre lo que había sucedido. El 6 de septiembre, los investigadores recibieron la llamada que esperaban. El plasma sanguíneo que Anne-Marie había donado un mes antes de su desaparición había sido recuperado justo antes de llegar a Europa. Necesito que firme esto. Sí, está bien. Los agentes necesitaban una muestra conocida del ADN de Anne-Marie para compararla con la muestra desconocida de las manchas de sangre encontradas en la casa de Capano. Pero el examinador de ADN, Alan Giusti, no sabía si el plasma sería suficiente. El problema con la extracción de ADN del plasma es que el plasma es la porción de sangre que se separa de las células sanguíneas y las células sanguíneas son las que contienen el ADN. Así que cuando se trabaja con plasma, en realidad se trabaja con una fuente muy pobre de ADN. Para su sorpresa, encontró glóbulos rojos residuales en el plasma. Esto le permitió recuperar una pequeña cantidad del ADN de Anne-Marie. Comparó su secuencia de ADN con la secuencia de la fuente desconocida. Coincidían. Solo había una pequeña posibilidad de que las manchas de sangre en la casa de Capano no pertenecieran a Anne-Marie Fehí. Los investigadores tenían ahora la primera pieza de evidencia física que necesitaban para apoyar su sospecha de que Thomas Capano había cometido un asesinato, pero sabían que necesitaban más. Los registros telefónicos de Capano revelaron que había llamado a una mujer llamada Debbie McIntyre desde Stone Harbor, New Jersey, el 28 de junio, la mañana siguiente de la desaparición de Anne-Marie. Los investigadores se enteraron de que Debbie McIntyre era otra de las amantes de Capano. Vimos que se llamaban con frecuencia, pero no estábamos seguros de la relación. Después de investigar, averiguamos que Thomas Capano y Debbie McIntyre habían estado teniendo una aventura durante aproximadamente 12 años. Así que al mismo tiempo que tenía una aventura con Anne-Marie Fehí, también la tenía con Debbie McIntyre. Los agentes también se enteraron de que Jerry Capano, el hermano menor, tenía un bote anclado en Stone Harbor. El detective Robert Donovan lo investigó. Descubrimos que Jerry Capano había vendido su barco. Alguien lo había comprado. Pudimos rastrearlo y hablamos con un caballero y nos permitió revisar el bote. Buscaron en el bote rastros de Anne-Marie, pero no encontraron nada. El nuevo propietario le dijo a los investigadores que Jerry Capano le había vendido el bote sin anclas. Sospecharon que las anclas estaban ahora en el fondo del océano, envueltas alrededor del cuerpo de Anne-Marie. El fiscal general adjunto Colin Connolly y su equipo dirigieron su atención a Jerry Capano. A partir de noviembre de 1996, pusimos en marcha esta operación encubierta con la idea de que reuniríamos pruebas incriminatorias de las actividades de Jerry y cualquier otra información que pudiéramos obtener sobre su papel el 28 de junio en la disposición del cuerpo. Si los agentes se reunieran suficientes pruebas para presentar cargos federales contra Jerry, podrían presionarlo para que hablara sobre el papel de su hermano en el asesinato. Durante 11 meses, agentes encubiertos rastrearon todos los movimientos de Jerry. Se enteraron de que frecuentaba bares y clubes nocturnos y consumía drogas ilegales. También se enteraron de que coleccionaba armas de fuego, un delito federal para un conocido usuario de drogas. La noche del 9 de octubre de 1997, 15 meses después de la desaparición de Anne-Marie Fehí, el FBI, asistido por la ATF, allanó la casa de Jerry Capano. Para él fue toda una sorpresa. Un amigo con antecedentes penales estaba con él en el garaje. Si los agentes encontraban narcóticos ilegales almacenados y armas en la misma casa, tendrían las pruebas físicas necesarias para proceder con su cooperación.
Encontraron un pequeño arsenal de armas en el armario de la habitación del hijo de 3 años de Jerry. El agente Alpert registró la lavandería cerca de la cocina. Revisó toda la ropa de Jerry. La colección de rifles y pistolas de Jerry no era ilegal en sí, a menos que encontraran drogas ilícitas en el lugar. El agente Alpert las encontró. Encontró cocaína y marihuana. Ahora los investigadores tenían lo que necesitaban para acusar a Jerry Capano por posesión de armas de fuego. También podrían imponer cargos por poner en peligro a los niños. No hicieron ninguna de las dos cosas. Los fiscales le ofrecieron inmunidad si Jerry testificaba contra su hermano Thomas. No creíamos que Jerry tuviera nada que ver con el asesinato de Mary Feggi. Solo creíamos que había participado en el encubrimiento y eliminación de pruebas. Y también sabíamos que era muy leal a su hermano. Casi veía a su hermano como una figura paterna. Pero al mismo tiempo tenía una esposa, tenía hijos, tenía una vida bastante buena, una vida a la que probablemente no querría renunciar para ir a la cárcel. Y esa era la carta que teníamos que jugar. Bueno, están todos en mi casa. Después de la redada, el FBI permitió que Jerry Capano considerara todo lo que estaba en juego. Tenemos que hablar, ya. Se vio obligado a elegir entre su hermano, su esposa e hijos. Ni siquiera lo intentes conmigo. La presión para Jerry Capano era enorme. Camionetas se llevaron todo. No solo era uno de los aliados más cercanos de Thomas Capano, sino también su hermano. Los investigadores no estaban seguros de si Jerry cooperaría. Aunque lo hiciera, no tenía forma de saber si podía ayudarles a llevar al poderoso Thomas Capano ante la justicia. Un año y medio después de la desaparición de Anne-Marie Feggi, el 8 de noviembre de 1997, Jerry Capano pidió ver al FBI y al fiscal Colin Connolly. Las autoridades habían amenazado a Jerry Capano con cargos federales por posesión de armas de fuego si no cooperaba con la investigación. Sospechaban que Jerry había ayudado a su hermano Thomas Capano a deshacerse del cuerpo de Anne-Marie en el Océano Atlántico. Con un abogado a su lado, Jerry relató su participación en el incidente. Comenzó meses antes de la desaparición de Anne-Marie, el 28 de junio. ¿Estabas ahí? A principios de 1996, su hermano Thomas acudió a él con un problema. Jerry le dijo al agente Eric Alpert que no sabía que Thomas le había mentido. En febrero de 1996, Thomas Capano se dirigió a este hermano Jerry y le dijo que estaba siendo extorsionado, que alguien estaba amenazando a sus hijos. Le pidió que le consiguiera dinero para pagar al extorsionador. También le pidió a Jerry un arma y le dijo que podría necesitar la ayuda de Jerry algún día con el bote para deshacerse del cuerpo del extorsionador. Recibí una llamada. Jerry le dio a Thomas $8,000 y el arma que pidió. Thomas le devolvió el arma un mes después y le dijo que el dinero fue suficiente, que no necesitaba el arma después de todo. Se enteró un poco más del problema de Thomas el viernes 29 de junio de 1996. Recibí una llamada de Tom. Temprano en la mañana, Jerry salió de su casa y vio a su hermano mayor estacionado al final de la entrada. Thomas se veía molesto. Son las 6 de la mañana, Tom. ¿Qué haces aquí? Jerry, necesito tu ayuda. Necesito usar el bote. No quiero ser parte de esto. Jerry supo, tan pronto como Tom pidió usar el bote, que Tom había matado a alguien. Y Jerry le dijo a Tom, ¿lo hiciste? Y su hermano le dijo sí. Jerry le dijo que no quería tener nada que ver con deshacerse de un cuerpo y se negó a prestarle el bote. Dijo que tenía una esposa, que tenía hijos, que tenía una casa hermosa. Y Tom jugó la carta de hermano. Tom le dijo, no tengo a nadie más a quien recurrir. Eres mi hermano menor. No me des la Por favor, ayúdame. Te veré en tu casa. ¿En una hora? En una hora. Finalmente Jerry cedió. Jerry accedió a reunirse con Tom e ir a Stone Harbor y usar el bote y deshacerse del cuerpo.
Ya en la casa, se encontraron en el garaje donde Thomas le pidió a Jerry que le ayudara a cargar una nevera pesada en su camión. Nunca abrió la nevera, pero Jerry creía que el cuerpo del extorsionador estaba ahí. Muy bien, vamos por la... Solo quedó la alfombra. ¿Qué vas a hacer con esta alfombra? Jerry le dijo a su hermano que no la llevara al bote porque probablemente no se hundiría. Sí, vamos. Cuando llegaron a Stone Harbor, Nueva Jersey, llevaron la nevera por el muelle a plena vista. Era una nevera común usada por los pescadores en la marina, lo suficientemente grande como para llevar un amplio suministro de cebo. Nadie pensaría mal sobre dos hombres que llevaban una nevera pesada a un bote. Los hermanos se prepararon y se dirigieron a las aguas abiertas del Atlántico. Thomas Capano le dijo a su hermano que condujera a 96 kilómetros de la costa, donde el agua era lo suficientemente profunda como para esconder el cuerpo permanentemente. Nadie estaría lo suficientemente cerca para ver lo que los hermanos estaban a punto de hacer. Llevaron la nevera al mar, pero Thomas Capano calculó mal. El ataúd improvisado flotó. Thomas le ordenó a Jerry que le disparara a la nevera para hundirla. La nevera seguía flotando. El abogado la recuperó y decidió hundir el cadáver solo. Su hermano menor no quería ser parte de esto. Se movió a la parte delantera del barco mientras Thomas envolvía las anclas del barco alrededor del cuerpo. Lo que Jerry Capano vio después fue crítico para el detective Robert Donovan. Jerry volteó y le preguntó a Tom, ¿terminaste? ¿Ya terminaste? Y Tom le dijo, sí, ya terminé. Y cuando Jerry voltea a ver a Tom, ve una pantorrilla y un pie hundiéndose. De regreso a Stone Harbor, Thomas Capano desarmó la nevera y esparció sus partes en el océano. Tom dijo que necesitaba que volviera a la casa, que él tenía algo más que hacer y necesitaba mi ayuda. El trabajo no estaba terminado. Envolvió su tobillo con su hermano necesitaba deshacerse de más pruebas. Tom le dijo, necesito tu ayuda para deshacerme de este sillón. Jerry ve una mancha en el sillón que estaba justo a la altura de los hombros, una mancha grande. La describió como una mancha de sangre del tamaño de una pelota de baloncesto. ¿Haz algo al respecto? Los investigadores creen que la mancha fue causada por un disparo fatal en la cabeza de Anne-Marie. Tiraron el sofá y la alfombra a la basura en una obra en construcción administrada por su hermano Luis. Jerry no tenía nada más que decir. Cuando se supo que Jerry había cooperado con los investigadores, su hermano Luis apareció con su abogado 2 días después. Esta conversación es un registro oficial. Luis Capano se retractó de su declaración anterior y admitió que había obedecido las órdenes de Thomas de vaciar los contenedores de basura antes de lo previsto. El FBI comenzó a vigilar a Thomas Capano las 24 horas. Creían que el presunto asesino podría intentar matar a sus hermanos para evitar que testificaran. Menos de una semana después, el 12 de noviembre de 1997, el equipo de vigilancia observó a Thomas y a su hermano Joseph cargando maletas en una camioneta. Se dirigían hacia el aeropuerto. El agente Albert temía que Thomas huyera de la jurisdicción.
En ese momento llamé a Colin Connolly, el fiscal general adjunto de los Estados Unidos, que estaba dentro de la sala del gran jurado para que saliera. Le conté los detalles y le dije, tenemos que tomar una decisión sobre lo que vamos a hacer. Los investigadores sintieron que todavía no tenían lo suficiente para acusar a Thomas Capano de secuestro y asesinato, pero estuvieron de acuerdo en que tenían que impedir que huyera. Alpert ordenó su detención alegando que Capano había obstruido la justicia, coaccionando a sus hermanos para que dieran falso testimonio. 17 meses después de su desaparición, el presunto asesino de Anne-Marie Fahey estaba finalmente bajo custodia. 2 hermanos contra otro. Pero los investigadores no tenían cuerpo ni arma homicida. El 12 de noviembre de 1997, el FBI arrestó al prominente abogado de Delaware, Thomas Capano. Era el principal sospechoso del asesinato de Anne-Marie Fahey. Su hermano menor, Jerry, dijo que Thomas había tirado el cadáver al Océano Atlántico. Jerry le indicó a los investigadores la zona donde tiraron el cuerpo, pero nunca lo encontraron. El fiscal general adjunto Colin Connolly tenía una tarea de enormes proporciones por delante. No teníamos un cuerpo. Y eso siempre es un problema. Muy pocos enjuiciamientos en el país se han llevado a cabo con éxito sin un cuerpo. Y en Delaware, antes de este caso, solo había habido un caso procesado sin un cuerpo y resultó con una sentencia absolutoria. La única evidencia física que tenían contra Thomas Capano eran 2 manchas de sangre de Fahey encontradas en su sala de estar. Mientras los investigadores preparaban el difícil proceso, el agente especial Eric Alpert descubrió algo que podría fortalecer su caso. Recibimos una llamada telefónica de un individuo que dijo que había encontrado la nevera flotando en el océano el fin de semana del 4 de julio de 1996 y le pedí que describiera con más detalles a la nevera y me dijo que a la nevera le faltaba una tapa y que tenía un agujero de bala. La pista parecía prometedora. La persona que llamó leyó un artículo sobre el arresto de Capano que reportó que una nevera fue usada en el crimen. Pero la historia nunca mencionó que faltaba la tapa o que una bala la había perforado. Alpert inmediatamente condujo hasta Bay City, Nueva Jersey, para comprobar la pista. El fin de semana del 4 de julio de 1996, Ken Chapp estaba pescando a 9 kilómetros del río Indio cuando se encontró con una nevera que flotaba en el agua. Tenía 2 agujeros de bala y estaba manchada de sangre. Nos sorprendió que fuera una nevera nueva, pero no los agujeros de bala o la sangre, porque suelen matar tiburones por aquí. Y puede que haya habido un tiburón merodeando la zona. Le dispararon y de ahí es de donde salió la sangre. Sí, señor, ciertamente lo es. Chapp parcheó los agujeros, reemplazó la tapa y la usó hasta que se supo de la historia del arresto de Capano. Los agentes descubrieron que el código de barras coincidía con el que Capano compró con su tarjeta de crédito el 22 de abril, 2 meses antes de que Anne-Marie desapareciera. La nevera era importante en este caso porque evitaba que el equipo de defensa de Tom Capano dijera que Jerry Capano estaba mintiendo. Corroboró exactamente lo que Jerry nos había dicho mucho antes de saber que encontraríamos esta nevera. La nevera fue la segunda pieza de evidencia física y su compra demostró la premeditación de Capano. Los investigadores aún no tenían el arma homicida. Buscaron registros en las tiendas de armas locales en busca de compras de Capano o de personas cercanas a él, y descubrieron algo. Los investigadores descubrieron que la amante de Capano, Debbie McIntyre, había comprado una Beretta calibre .22 el 13 de mayo de 1996, 6 semanas antes de que Fahey desapareciera. Interrogaron a McIntyre. Fingió que su relación con Thomas Capano era más casual de lo que realmente era. Puedes pasar años en la cárcel. Connolly le preguntó si Capano tenía un arma. McIntyre lo negó. No. Le pregunté, ¿tienes un arma? E inmediatamente su comportamiento cambió. Empezó a sonrojarse, se puso muy nerviosa. Era evidente que estaba mintiendo.
y nos contó esta historia fantástica sobre comprar un arma y luego tirarla a la basura. Y le preguntamos si alguien sabía que había comprado esa arma y nos dijo, una persona. Y era Tom Capano. Connolly señaló que si McIntyre le suministró el arma a Capano, ella había cometido un delito grave. Bajo el consejo de su abogado, McIntyre admitió que Capano le había pedido que comprara el arma. Sí. El juicio comenzó el 26 de octubre de 1998. Al principio del proceso, Capano sorprendió a la fiscalía al admitir que se había deshecho del cuerpo de Fahey, tal como Jerry había testificado. También admitió haberle pedido a su hermano Louis que vaciara los contenedores antes de tiempo. En el estrado de los testigos, Capano contó su propia versión de los hechos de la noche del 27 de junio de 1996. Después de cenar, él y Anne-Marie volvieron a su casa. Según Capano, ellos habían resuelto sus diferencias. Estaban disfrutando de la compañía uno del otro cuando Debbie McIntyre irrumpió en su casa. ¿Qué haces aquí? ¿Quién es ella? ¿Qué te ¿Viniste sucede? con esta mujer? ¿Qué haces en mi casa? ¡Tú te voy a...! Enfadada y triste, McIntyre amenazó con suicidarse. ¡Mira lo que hiciste! Anne-Marie murió instantáneamente. A pesar de su formación jurídica, Capano afirmó que no llamó a la policía porque estaba tratando de proteger a McIntyre y a sí mismo. Además dijo que la nevera iba a ser un regalo para su hermano, pero decidió usarlo como ataúd. Este es el documento oficial. Durante el interrogatorio, Connolly señaló que Capano procesó un caso similar en 1976, cuando se desempeñó como fiscal general adjunto para Delaware. En ese caso, el asesino arrojó a su víctima en un arroyo cerca de la ciudad de Delaware. En ese momento, Capano fue citado diciendo, el asesino se habría salido con la suya si hubiera tirado el cuerpo al Atlántico. Capano lo negó. Bueno, está todo aquí. ¿Puedo pasarle esto, su señoría? En la versión estatal de los hechos, Capano obligó a Anne-Marie Fahey a ir a su casa. Ella estaba decidida a ponerle fin a la relación. Capano no lo aceptaría. Sacó la bereta que McIntyre le compró y le disparó a Fahey a sangre fría. ¡Hablar contigo! ¡Estoy harto! ¡Siéntate! ¡Quiero irme a mi ¡Siéntate! casa! Luego la metió en la nevera. Aproximadamente a las 9:45 de esa misma noche, entró en el apartamento de Anne-Marie con comestibles frescos y el nuevo traje de pantalón que ella nunca se pondría. Trató cuidadosamente de cubrir sus huellas como lo había planeado durante meses. El 17 de enero de 1999, el jurado emitió un veredicto. Señor Foreman, ¿el jurado tiene un veredicto? Sí, su señoría, lo tenemos. Por favor, de pie. Basado en el testimonio de su hermano, la evidencia de sangre y la nevera recuperada, el una vez prominente abogado y millonario Thomas Capano fue encontrado culpable de asesinato en primer grado. Pudimos reafirmar la fe de mucha gente en el sistema judicial. Ahora el sistema funciona. Creo que hemos hecho justicia. Tengo una muy buena relación con la familia Fahey. Así que creo que no solo hemos sido capaces de hacer justicia, sino que también les hemos dado todo el consuelo que se merecen, dada la tragedia que tuvieron que sufrir. El jurado fue más allá, sentenciando a Capano a la cámara de gas. Era la primera vez en la historia de Delaware que un acusado había sido encontrado culpable de un crimen capital sin un cuerpo o un arma homicida. Capano ahora está en el corredor de la muerte esperando apelar.